Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del quinto semestre de Mecánica Mención Mantenimiento y hoy les voy a hablar sobre el control estadístico para la defensa del trabajo de la materia de control de calidad. Vamos a empezar definiendo qué es el análisis de capacidad de los procesos. Este suele ser definido e interpretado como la actitud del proceso o de una máquina para cumplir los límites de tolerancia especificados en un artículo o pieza a producirse. Es por esto que se debe realizar dicho análisis cuando el proceso se encuentra bajo control. Por lo tanto, este análisis suele iniciarse cuando es necesario estudiar un nuevo proceso, se modifica alguna parte esencial del mismo o se hace un reajuste en el funcionamiento de las máquinas. Para determinar los parámetros de la viabilidad es necesario realizar este tipo de análisis debido a que suele comenzarse un estudio general del proceso. De tal manera se logran realizar estimaciones pertinentes de los parámetros fundamentales que definen el funcionamiento. Para realizar este análisis se debe tener conocimiento de la distribución o como mínimo de la estimación característica dada a estudiarse. Sin ello no es posible realizar el análisis, ya que por medio de este se logran conocer los parámetros. Los límites de especificación son aquellos valores establecidos entre los que deberían funcionar los productos o servicios. Estos generalmente son establecidos de acuerdo a los requisitos del cliente. Por ejemplo, al momento de imprimir etiquetas para un proceso de envío, si las etiquetas resultan ser demasiado grandes o pequeñas, no cargan como es debido o de manera correcta en la impresora. Cuando se habla de los límites de especificación, se tienen que tener en cuenta que es completamente diferente a los límites de control, ya que los límites de control son calculados a partir de los datos de un proceso y los de especificación son definidos mayormente por el cliente. Y los límites de control representan el rendimiento real del proceso y los de especificación representan el rendimiento deseado. La capacidad del proceso, para la obtención de este es necesario conocer la relación entre la tolerancia especificada y la natural del proceso. Generalmente la capacidad del proceso se refiere a la uniformidad que tenga el mismo. Si la capacidad del proceso resultara ser alta, se aprecia que el proceso es capaz de mantenerse estable a lo largo del tiempo, por lo que el proceso estaría bajo control. Si la capacidad del proceso resultara baja, de manera inmediata se observa que el proceso no es el adecuado y se requieren modificaciones inmediatas y el sistema no estaría bajo control. La fórmula que indica el índice de la capacidad del proceso es la que vemos aquí. Límite superior de la tolerancia menos límite inferior entre 6 sigma. Cuando estamos hablando de la habilidad del proceso, estamos refiriéndonos a que este es considerado la capacidad que tiene el mismo, o sea, el proceso, para producir unidades dentro de los límites de especificación. Si el proceso es hábil cuando se considera que el proceso es hábil cuando los productos cumplen con las especificaciones, por lo cual la habilidad va en aumento en la medida que los productos se concentran en torno a un valor central de las especificaciones. Para asegurar esto, pues en los procesos de fabricación se tiene en cuenta el valor central, que sería la medida óptima deseada, y el ámbito de tolerancia, que debido a las modificaciones que tienen los procesos, ya se tiene en cuenta la amplitud que puede tener este ámbito dependiendo del tipo de producto final para el que se destinan las unidades que se fabrican. La tasa de habilidad de proceso se refiere en realidad a la variación de un proceso alrededor del valor promedio. Se obtiene por medio de la fórmula que es rango de especificación entre la habilidad del proceso. El índice de la habilidad del proceso
es la medida que resulta de la relación de extensión de la curva de distribución del proceso con los límites de especificación. Por lo tanto, el índice debe de reflejar ambas variaciones y la localización del promedio del proceso. El 6 Sigma es una metodología que ayuda a mejorar los procesos de las organizaciones y a perfeccionar sus procesos de negocios. Esto se aplica principalmente para establecer uniformidad en los procesos con el fin de reducir la cantidad de variaciones del producto final. Esto se refiere a que este método ayuda en gran medida a minimizar los defectos del producto. La filosofía del 6 Sigma de los procesos se pueden definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Por medio de este se conoce que todos los procesos tienen que contar con entradas y salidas. El control estadístico del proceso se abrevia por las siglas SPC y este es el encargado de supervisar los procesos de fabricación con tecnología capaz de medir y controlar la capacidad. El control estadístico del proceso activa varias máquinas, instrumentos para proporcionar datos de calidad a partir de mediciones de productos y lectura de los procesos. Una vez son recopilados todos los datos, la empresa o el técnico procede a evaluar y monitorear todo para que de esta forma se logre controlar como es debido el proceso. La curva de operación característica presenta la potencia de discriminación de un plan de muestreo de aceptación. Esto se refiere a que la curva grafica las posibilidades de aceptar un lote versus la fracción defectuosa. Cuando se grafica la curva, los riesgos del muestreo son evidentes. Por lo tanto, antes de aplicar un plan de muestreo se debe revisar dicha gráfica. La variabilidad de los procesos se logra apreciar mayormente en las operaciones de una organización. Debido a esto, las variaciones o desequilibrios se pueden clasificar a grandes rasgos en dos grupos, como la variación de demanda y la de oferta. Para realizar mejoras en el desempeño de un producto hay que reconocer la existencia o posible origen de las variaciones, además de que se deben de cuantificar, ya que es habitual al medir una variable. Las gráficas de control por variable. Es posible medir mediante estas las características de la calidad, la cual es una variable continua de un elemento en común, como lo es la longitud, el peso, la temperatura, entre otras. Mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad, como el rango o la desviación típica, esta gráfica ayuda más que todo debido a que es tan sensible que los gráficos de control por atributos, esta gráfica, en otras palabras, sería capaz de avisarnos los posibles problemas de calidad, incluso antes de que estos ya sean relevantes y sean completamente notorios para la empresa. Esta ayuda como avisa antes de que esto pase a mayores. La gráfica de control de atributos tiene la ventaja de sintetizar de forma rápida respecto a las especificaciones toda información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto tomados como variable discreta, ya que permiten clasificarlo como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar sistemas de medición muy complejos, ya que estos son muy fáciles de entender. Y el estado de control del proceso, al ser un proceso, una instancia de ejecución de un programa en el cual solo actúa un sistema estable de causas y variables, la calidad del producto es predecible.
estadísticamente. Se toma en consideración que todo proceso cuenta con un estado y transiciones, los cuales pueden pasar a ser vistos como una serie de estados discretos. Entre estos mayormente se aprecia la ejecución, la espera o en ocasiones el bloqueo y el resultado final. Las técnicas y sistemas de control son en esencia lo mismo, ya sea de dinero en efectivo, procedimientos rutinarios de oficina, la calidad del producto o cualquier otra acción dentro de la empresa. Por esto es necesario conocer que para mejorar los procesos de control en una organización, sin importar lo que se va a controlar, toca seguir 3 pasos simples: las normas, los parámetros y los métodos. Si se siguen estos 3 pasos o como tal, se logra aplicar medidas correctivas, las cuales sean favorables al tener en cuenta las unidades de medición que se establezcan en la planificación, la cantidad de unidades a producir y vender, entre otras cosas. También estas ayudan a medir el desempeño o resultado obtenido, tanto del producto como de los trabajadores, y si es necesario cambiar una actividad para mejorar las operaciones de la empresa, pues mediante esta se puede aplicar. Muchas gracias, espero les haya gustado esta exposición.